Tenemos que despertar en Chile que hoy día le pegaron a la viga maestra del modelo económico que permitió que Chile fuese el país, el jaguar de América Latina. Ayer le pegaron, ayer. El hecho de que se haya abierto esta discusión y que parlamentarios de Chile Vamos hayan apoyado, 9 de Renovación Nacional y 4 de la UDI, hayan apoyado el acabar con, de alguna forma, con el modelo de capitalización individual, el permitir el retiro de las pensiones, después de que todo el año pasado estuvimos discutiendo si las empresas iban a hacer de cargo la empresa, poner un 5% para mejorar las pensiones, si poner un 6%, si poner un 4%, cuánto de cargo el empleador, cuánto de cargo. Decidimos renunciar, se decidieron renunciar ayer a que los pensionados en Chile, a que los jubilados tengan pensiones dignas y decentes en el futuro. Y decidieron renunciar a cambio de una bolita de dulce, porque lo que se está ofreciendo a los chilenos es prácticamente nada, a los que lo necesitan, básicamente porque los que más necesitan hoy día no son la gente que tiene más ahorro en la AFP, sino que son la gente que más lagunas previsionales ha tenido, son la gente que más veces ha quedado desempleado, son la gente que tiene menores sueldos. Esa gente no va a alcanzar a sacar 1 millón de pesos y va a quedarse absolutamente sin ninguna pensión. En cambio, los que sí van a poder aprobar, van a poder sacar dinero, son gente que tiene más recursos proporcionalmente, por lo tanto, esta idea de legislar este proyecto es absolutamente regresivo y es nefasto para Chile. Ya vamos a conversar sobre la cantidad de miles de millones de dólares. Se estima que puede ser entre 18.000 y 32.000 millones de dólares los que se retiren de los fondos de pensiones. Tenemos que despertar hoy día Chile a que algo que nosotros pensábamos que no iba a ocurrir jamás, y jamás antes de un plebiscito. Pensamos que esto era un tema que se iba a discutir en la nueva constitución, si es que ganaba la prueba. Pero fíjense, queridos panelistas, que vamos a llegar, tenemos que despertar que capaz que lleguemos al plebiscito con un banco central que dejó de ser autónomo, con las AFPs con la posibilidad de retiro, vamos a haber perdido cualquier cantidad de libertades individuales. En definitiva, ya está pierde sentido el plebiscito. Yo creo que las banderas que nos permitían, las vigas maestras que nos permitían pensar en un país desarrollado, pensar en que nuestros hijos iban a vivir mejor de lo que vivimos nosotros, como nosotros lo hicimos respecto a nuestros padres, creo que eso es una ilusión hoy día, más que nada. Vanessa. Sí, yo creo también que es importante que las personas más o menos entiendan por qué es la viga maestra. Se habla mucho de esto, pero en general, cuando uno tiene un sistema capitalista, eso quiere decir que hay un ahorro de capital. Ese ahorro de capital es el que le permite a los países tener una buena evaluación para la inversión y una serie de otros beneficios, pero sobre todo la inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el mundo miraba a Chile y Chile tenía grandes ahorros en las AFP y ahorros que además financian, ¿no es cierto?, la máquina económica del mundo, porque están puestos en acciones y están rentando, etcétera, para los ahorrantes. Entonces, miraba un país que tenía una solidez económica. Esto es como el ahorro sobre la base del cual crecía el país económicamente. Entonces, cuando uno quita ese ahorro, imagínense ustedes lo que significa, no sé, vayan a un país africano. En un país africano donde no hay ahorro y donde nunca ha habido en la historia, tampoco hay avances en términos de infraestructura porque no hay para invertir. Los países que están más desarrollados en la tecnología, por ejemplo, son los países más ricos. ¿Por qué? Porque el que yo ahorre ahora me permite avanzar en maquinarias, en desarrollo tecnológico, etcétera, en capacitar a la gente, y eso va generando cada vez más riqueza. De ahí que la desigualdad entre los países pobres y los países ricos sea tan grande, porque es muy distinto un país que ha ahorrado, y por eso es la viga maestra del capitalismo. El capitalismo es el capital, es la base del capital ahorrado, contenido, que sirve para funcionar como un actor de mercado que produce confianza y por lo tanto es parte de un cierto nivel de juego en el mercado, por decirlo de alguna manera. Si yo disuelvo ese capital, entonces yo termino siendo como un país pobre, un país en el que nadie tiene por qué confiar. Entonces ese es un punto bien importante. Y el otro también, que es muy importante para que lo revisemos hoy día, es lo que significa que esta sea una política regresiva. Porque después el fondo para recuperar ese 10% va a ser puesto en parte, según lo que se está hablando, todavía no se aprueba, ¿no es cierto?, pero por los empresarios y en parte por el Estado, que somos nosotros. O sea, ese pobre, que ni siquiera tenía AFP, probablemente termine con su IVA, pagando parte del dinero
que tienes que reponer a este fondo 10%, ¿no es cierto?, que se llevaron o que se gastaron ahora personas que no tenían la necesidad de ser pobres. Entonces, en términos de si uno dice tratar de ayudar a la gente y esto que sea por el bien del país y etcétera, aquí los que salen más perjudicados, yo creo que es la gente más pobre de todas maneras. Rojo. Oye, voy a expandir un poco esto, ¿por qué no le conviene a la gente? Esto primero, ustedes lo han dicho claramente, es regresivo. Los que tienen más ingresos y han podido ahorrar van a poder sacar 4.300.000, algo así. Los que tienen menos ingresos probablemente van a sacar 1 millón de pesos, ¿no es cierto? En 4 años más, 3 años más, 2 años más, cuando supuestamente el Estado devuelva esa plata, le va a devolver 4 millones al que tenía más recursos hoy y le va a devolver 1 millón al que tenía menos recursos hoy. Por lo tanto, no solamente el que tenía menos recursos recibió una ayuda menor, sino que en el futuro el que tenía menos recursos, un porcentaje mayor de los impuestos que esa persona con menos recursos va a pagar, va a ir a parar a las cuentas individuales de quienes tienen más recursos hoy día y que pudieron hacerse de un retiro mayor. Por lo tanto, es regresivo absolutamente, es insólitamente regresivo. Lo segundo que quiero decir, esto afecta no solamente el 10% que uno saca, sino que toda la pensión. Por lo siguiente, si usted tiene ahorrado 100 pesos, alrededor de 2/3 de esos 100 pesos, a nivel global, por cierto, son intereses y el resto del capital que usted aportó. Por lo tanto, si usted aportó 33, 66 son intereses y ahí le quedan más o menos los 100 pesos que tiene ahorrado. ¿Por qué pasa eso? Porque las AFP no guardan la plata bajo el colchón, la invierten en acciones, en bonos, en Chile, en renta fija, renta variable, en Chile, en el extranjero, en mercados emergentes, en mercados desarrollados. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted vaya a pedir su plata, yo voy a pedir, por ejemplo, la cantidad de cuotas del fondo A en que estoy o el fondo B en que estoy, las AFP van a tener que ir a vender eso porque lo tienen invertido en acción. Entonces, por ejemplo, una acción, vamos a tomar una acción Copec, va a salir a vender Copec, pero resulta que cuando tomó las cuotas, el valor de su cuota para calcular los 4 millones que le tiene que entregar, Copec va a haber tanta oferta de Copec que nadie va a querer comprarla a ese precio. Entonces, en vez de valer 100 Copec, va a empezar a valer 99, 98, 97, hasta 80. Entonces, cuando a usted le llegue la plata, no van a ser 4 millones. O no van a ser 2 millones. Van a ser 1.500.000 o 1.400.000. Y quiero ver la violencia que va a generar cuando a usted le saquen la cantidad de cuotas que valían 4 millones y cuando le entreguen, en vez de 4 millones, le van a entregar 3 millones o 2,5 millones o lo que sea, dependiendo cuánto. Después, en la AFP, parte de las ventas que va a tener que hacer para sacar estos 30 billones de dólares que va a tener que sacar, parte va a ser fuera. Entonces, va a tener que vender una gran cantidad de plata fuera. Va a tener que ingresar esos dólares. El dólar va a bajar, va a producir un nuevo desequilibrio. Pero además va a tener que vender bonos. Por lo tanto, la renta fija también va a verse desfavorecida, van a subir las tasas de interés y quienes están en fondos más conservadores, los D y el E, que probablemente muchos de ellos están a punto de jubilarse, van a ver cómo va a haber una caída de precios de sus propios bonos. Entonces los que están por jubilarse van a hacer una pérdida porque el resto de la gente sacó parte de la plata de su... Entonces aquí no solamente van a sufrir los que sacan la plata, van a sufrir todos, porque ya Copec, que hacía o cualquier acción, que hacía que el valor cuota de lo que usted tiene valía 100, ahora va a valer 90. Entonces usted en vez de tener 10 millones de pesos, va a tener 8 millones de pesos, aunque no haya sacado un solo peso. O sea, todos van a perder. No hay otra manera. Es imposible que pase de otra manera. Y esto, si los diputados no lo saben, deberían empezar a pensar un poco las tonteras que están haciendo. Y lo tercero es que cuando usted saca plata, si yo saco 100 pesos hoy día, aunque me repongan 100 pesos mañana, dejé de ganar los intereses de todos esos años en el tiempo que ocurrió. Por lo tanto, yo hice la pérdida hoy día, o sea, en vez de 4 millones pasaron 3 millones, después no sé cuánto van a pasar en el futuro, lo que sí sé es que no van a dar los intereses que dejé de ganar. Entonces, no hay manera de que ni siquiera, aunque le devuelvan la plata que le entregaron, tenga la misma pensión en el futuro, porque ya perdió la capitalización de todo el tiempo que esa plata debió haber estado ahorrada. Entonces, francamente, lo que ha ocurrido hoy día es un atentado a las pensiones de Chile y un atentado a la inteligencia. Están realmente haciendo puras
puras tonteras. Para terminar, Gonzalo y Vanessa, antes del estallido de violencia el 18 de octubre, el gran tema político era las pensiones. Fíjate que 1 de cada 3 chilenos va a quedar con 0 en la cuenta si retiran el 10% con un mínimo del piso de estas 35 UF. 0. El 31% de los chilenos que están en las AFP se van a quedar con 0. 0. ¿Por qué? Porque sacaron la plata y no sabemos cómo se la van a devolver. Esto realmente es muy, pero muy jodido y es realmente de las medidas más tontas, por ponerle un adjetivo, lo más tranquilo que puedo ponerle, que hemos visto. Rojo, cuando uno habla del 30% no dimensione, pero hay 10 millones de personas cotizando en el sistema de pensiones. 3 millones, como dice el Rojo, se van a quedar con 0 ahorro. Con 0. Y si usted piensa que se van a quedar con 0, preguntémonos entonces de dónde va a salir la pensión de esas personas en el futuro. Porque esas personas se van a quedar con 0 y no pueden morirse de hambre. Sí. Por lo tanto, esas personas van a requerir de que el Estado, y el Estado somos, como dijo Vanessa al principio del programa, todos nosotros, pongamos más plata en el futuro, más impuestos, para poder pagarle las pensiones a esas personas que se quedaron con 0 saldo. Pero también estas personas que se quedaron con 0 saldo van a tener que poner más plata para financiar sus pensiones. ¿Por qué? Porque seguramente el IVA nunca va a bajar. Seguramente el IVA nos van a pedir en un tiempo más subirlo. Porque seguramente la inflación se va a llevar los sueldos, o el desempleo se va a llevar los sueldos y los sueños de esas personas. Por lo tanto, aquí no es que esta plata salga del cielo o caiga del aire, llovió plata. Las personas que quedan con 0 pensión son una carga futura para la sociedad, para todos nosotros. Y en definitiva, nada garantiza que esas personas, porque el que más puede retirar, o sea, el retiro mínimo es 1 millón de pesos. Entonces la persona tiene que retirar 1 millón de pesos. ¿Cuántos meses vive una persona con una familia con 1 millón de pesos? Para el daño que le van a hacer al mercado de capitales total, porque se viene abajo el valor bursátil y los bonos bajan de precio, sube la tasa de interés. Es un desastre lo que está ocurriendo. Pero convengamos que aquí no es el tema de lo que retiren o no lo retiren. Lo que no interesa o lo que no les interesa a los políticos es realmente solucionar el problema de la gente. Lo que les interesaba en esta pasada era acabar con la viga maestra del modelo que tanto éxito le dio Chile. Aquí el tema es acabar con las AFP. Y aquí se prestaron 13 diputados de Chile Vamos para hacer esto. Y yo creo que lo que tenemos que analizar más de fondo es por qué pasó esto. ¿Por qué ocurrió esto a tu juicio, Rojo, Eduardo? Vanessa. Bueno, porque se empezó a generar la expectativa, como todas las cosas. Acá hay una planificación súper clara de parte de cierto sector de desmantelar el sistema. Son varios los autores, yo he citado muchas veces a Fernando Atria con la Constitución tramposa, porque la estudié bien a cabalidad, y lo primero que había que hacer era desmantelar el sistema binominal. Y lo hicieron. Y eso está escrito, hay un mapa, una hoja ruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya se desmantela el sistema binominal? Que introducen todas estas fuerzas que al final son súper centrífugas, que cada uno va por su lado, se polariza todo el tema, y los incentivos están puestos en aparecer frente a la gente, satisfaciendo la pulsión que está previamente muy condicionada por los medios y por los profesores, que es, bueno, gastemos, que es, si tenemos necesidad, hay que abrir el chanchito, si es que, entonces todo lo que responda a ese contexto va a ser bienvenido por personas que además nadie le ha explicado en un tercero medio, un cuarto medio a un joven cómo funcionan las FP, cuál era el esquema antes de las FP, nadie ha hecho eso. Entonces no hay ningún juicio crítico. La gente lo que entiende es que va a recibir plata y la gente está necesitada. Y efectivamente hay uno podría decir, un problema de gestión, de gobierno, que insiste mucho la gente en criticar al gobierno. Hoy día en la mañana Juan José también lo hizo. Pero yo quiero decir que cuando uno está consciente del nivel de captura del Estado, la gestión del gobierno en un Estado decimonónico. Yo desde que tengo 22 años yendo... A mis 22 años iba al Centro de Estudios Públicos y ahí estaban diciendo, se van a por medio, necesitamos una reforma del Estado, necesitamos una reforma. Han pasado 20 años
Como 3, yo iba a decir. No. Han pasado 20 años y seguimos en la misma, con la diferencia de que se hizo una reforma tributaria bajo Bachelet, que el 50% de lo que recaudó fue para aumentar el tamaño de este Estado. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pretenden que las políticas que pueden estar bien pensadas, bien diseñadas, qué sé yo, por el ministro Briones, y se implementen realmente si tienen un Estado así de capturado, digamos, por estas redes políticas de la concertación y de todo lo que hoy día representa la oposición? Al final estás frente a una oposición durísima. Tienes dentro de tus propias filas a la quinta columna, ¿no es cierto? Tu propia oposición dentro de tus propias filas, y más encima tiene un Estado completamente capturado. Entonces, ¿qué es lo que la gente siente? Siente angustia, le llega una cajita, le llega una cosita, si es que un bono o una cosa, pero en realidad lo que quiere es liberarse de esa angustia. ¿Y cómo siente que se puede liberar? Bueno, con recursos. ¿Y a qué le echamos mano? Entonces, a las FP. Es como, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque tiene legitimidad. Por eso pasa esto, porque la gente ya está persuadida de que el modo de salir de esto, de esta angustia, porque es un estado emocional basado obviamente que en la situación pésima que se está viviendo producto de la pandemia y el 18 de octubre, pero es una situación emocional que se calma en la medida en que yo sé que voy a poder retirar mis fondos y entonces voy a poder resolver mis problemas por el momento. Ahora, lo que a mí me llama profundamente la atención es a qué se van a destinar esos fondos, porque el Mercurio sacó un análisis en la semana. Una pregunta que nadie ha contestado, o no sé si ustedes la leyeron, yo estoy desinformado. ¿Estos fondos los van a poder retirar libres de impuestos? Claro. ¿Todo el mundo? No sabemos, porque en general van a global complementario estos fondos, Gonzalo. Sí, pues no sé. Obviamente que van a global complementario, porque recuérdense que cuando uno impuso, era antes de la base imponible. Entonces, esta plata quedaba libre de impuestos, sí, hasta que uno lo retirara. Y por lo tanto, esta plata debiera ser sujeto, este proyecto de ley debiera ser sujeto a que la plata sea tributable. Pero aquí de los parlamentarios no se oyó pío respecto a la tributación, por lo tanto deben estar pretendiendo que la plata se saque libre de impuestos, supongo yo, porque si es así, en lugar de sacarse 20.000, que fueron la primera estimación, va a salir toda la plata que se pueda, si es libre de impuestos. Absolutamente. Totalmente. Oye, o sea, pero puede ser... La gente con más recursos va a aprovechar de poder sacar la plata libre de impuestos, o sea, va a ser una ganga. Por supuesto. Oye, yo quiero decirte, Gonzalo y Vanessa, siguiendo el punto que estaba dando, que hay varias cosas que yo quería comentar. Primero, nuestro sector, yo soy mío por lo menos, yo soy de derecha, tiene una falta de convicción tremenda. La densidad ideológica de quienes nos representan en el Congreso es muy baja. Por lo tanto, al primer dientecito se caen. Al primer problema se caen. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos en el sector con un liderazgo muy malo. El liderazgo del presidente Piñera es muy débil. Es una persona que no tiene convicciones. Uno tiene que mirar la encuesta Cadem para saber lo que va a pasar en la semana, no las convicciones que pueda tener el presidente. El liderazgo de Mario Desbordes ha sido un liderazgo penoso. Fíjate que hoy día recordaba, acuérdense que Renovación Nacional va a estar en la franja del apruebo y el rechazo a la vez. Entonces, es una cosa que uno puede entender, porque uno se junta en un partido político para fomentar ciertas ideas. Entonces, que el mismo partido esté en las dos franjas te demuestra que ya es un partido que, en particular, el liderazgo está fallando. Entonces, hay un problema de liderazgo de los partidos políticos en general, y en particular en Mario Desbordes, y del gobierno muy fuerte, y también, ¿por qué no decir, del equipo político, ¿no es cierto?, el Ministerio Interior. Pero también hay otra cosa que hay que decirlo, Gonzalo y Vanessa, que está ligada a la falta de densidad ideológica, de falta de convicciones, de falta de saber qué hacer, de falta de visión de largo plazo. Y es que también de esto, a mi juicio, también es una pequeña vendetta. Y vendetta en el sentido de que hace un par de días atrás, el viernes pasado, el gobierno decidió no vetar la ley que terminaba con que vetar la posibilidad de reelegirse indefinidamente. En particular de los alcaldes, pero también en la ley estaban incluidos todos. Entonces aquí también, a mi juicio, es la pasada de cuenta de quienes tenían amigos alcaldes o que no se van a poder elegir entre otros, o que hay algún problema de interés personal que está diciendo, ¿sabe qué? Ahora vamos a pasar a la cuenta. Y fíjate que los problemas en política, a ver, los alcaldes se salieron del chat con el presidente no cuando entregó el presidente la Constitución, o no cuando entregó, en este caso, la diga maestra del sistema de pensiones. Los alcaldes se salieron del chat con el presidente
cuando no les permitieron reelegirse los que llevaban más de 12 años en el cargo. Entonces, eso te demuestra que los intereses personales de la clase política están siempre por sobre los intereses de las ideas que hay detrás. Porque si para mí las ideas son lo más importante, yo me salgo del chat con el presidente cuando entrega la Constitución. Pero como la Constitución no es tan importante, es más importante mi reelección, me salgo del chat cuando hay un problema con la reelección. Entonces, acá también hay un problema de pasarle la cuenta al gobierno. El problema es que lo hacen con algo que es de una importancia estratégica y de las pensiones y que nos va a pegar a todos, porque yo no sé, y con esto termino, Gonzalo y Vanessa, a mí me llegaron hoy día en la mañana los estudios de, no sé, como 7 bancos, de Morgan Stanley, de Scotiabank, de Citibank, de todo el mundo, diciendo cómo esto le iba a pegar a Chile. O sea, todo el mundo estaba mirando esta votación y tenían los papers listos para enviarlos apenas se aprobara. ¡Pah! Listo. El daño está absolutamente hecho y yo lamento que la cuestión política, la vendetta, la cuestión chica haya jugado parte de lo que ocurrió el día de ayer. Nicolás Vergara habló de que aquí se había concluido un proyecto país y las 3 vigas maestras de ese proyecto eran la regla fiscal, el Banco Central Autónomo y la responsabilidad política. Y en la responsabilidad política es donde engancho con lo que estaba hablando Rojo antes, la vendetta. O sea, las personas que traicionaron, digamos, sus principios, supuestamente, o más o menos los principios que rigen dentro de la coalición de gobierno, porque fueron afectados en sus intereses personales, bueno, ellos son los promotores de el nuevo modelo. Saben que hay un nuevo modelo ahora que está instalado en las élites políticas. El nuevo modelo, en vez de hablar de la res pública, habla de la cosa nostra. ¿Mm? En el nuevo modelo, la democracia es la sucesión en el usufructo de un Estado opresor. O sea, se suceden las élites políticas para usufructuar del Estado opresor. Y en ese nuevo modelo, lo que va haciendo la política y la economía es que cada vez se tensionan más porque lo posible en política resulta imposible en economía. Y ahí es donde tenemos la total irresponsabilidad de esta gente, que al final, como decía Armando Rivas, que es un liberal que estaba estudiando esta semana, brillante, que murió ahora, digamos, producto de la pandemia. Bueno, esta semana él decía exactamente lo mismo que planteaba Rojo, que decía, al final los políticos, si tienen que ir a la guerra, no hay guerra. Los políticos, si se ven afectados por el tema de las pensiones, habrían votado distinto. Cuando se vieron afectados por el tema de su reelección, entonces golpearon la mesa y construyeron este nuevo modelo de que la república va a ser la cosa nuestra. Las elecciones parlamentarias van a elegir un nuevo Congreso. Prácticamente se irá a renovar un porcentaje, un 20-30%, seguirán el resto ahí. Pero si llegara a ganar el apruebo, los constituyentes nuevos podrían decidir que vamos a tener un gobierno parlamentarista, por ejemplo. Podrían decidir cambiar el régimen presidencial. Y podrían incluso decidir autonominarse ellos, el nuevo parlamento. Por lo tanto, aquí nadie, esto es como el juego de la silla musical, nadie va a tener certeza, ni siquiera el próximo presidente electo de la República, si va a poder continuar con las facultades de su cargo durante el próximo mandato. Es decir, que con esta clase política que tenemos, todo puede ser y nada puede ser. La incertidumbre va a ser total, porque ganando el apruebo, nadie, ni siquiera el próximo presidente electo de la República, va a poder saber con qué facultades va a poder gobernar. Ni ningún parlamentario que vaya a la elección y salga electo va a poder tener la certeza de que va a poder terminar su mandato. Y por lo tanto, Chile se fue a la chuña. Este grupo de políticos, y yo voy a culpar no a los de la izquierda que están haciendo negocio, voy a culpar a los de la derecha, a los de Chile Vamos, y voy a culpar al ministro, eso venían los Darth Vader, al ministro Blumer y al presidente de la República, de que este desorden que existe es porque aquí debiera haber un líder. El líder de la coalición de Chile Vamos es el presidente de la República.
y él se ha negado a ejercer su autoridad, ya sea para detener los desórdenes y desmanes, para implementar el Estado de Derecho, para acabar con el terrorismo y el narcotráfico en la Araucanía, y también ha tenido una lamentable actuación como líder de una coalición absolutamente desordenada y desapegada de su liderazgo. El comité político debiera dar un paso al costado y el presidente de la República debiera, en el año y tanto que le queda de mandato, debiera volver la cara hacia quienes lo eligieron y debiera pagar los costos políticos en popularidad, en la encuesta académica, en aprobación, en desaprobación, pero debiera tener la convicción de que tiene que llegar a puerto de una manera tal que podamos salvar el país. Yo el 17 de noviembre hice un audio que fue muy criticado donde le pedí al presidente de la República que ejerciera su rol, que no nos podía devolver a Chile como Beirut, que no nos podía devolver un Chile destruido, asolado por la violencia. Me criticaron mucho. Hoy día ya estamos tratando de salvar los muebles, ni siquiera de salvar la casa. Este presidente de la República ha sido lejos el peor presidente que hemos tenido desde la vuelta a la democracia después del gobierno militar. Lejos, lejos, y eso es harto decir. Primero voy a utilizar un Twitter de Pamela Giles. Pamela Giles dice lo siguiente, para iluminarnos de cómo es esta cuestión política. Dice, para los muchos nietitos, no sé por qué lo tratan nietitos la gente, pero nietitos que me comentan de Desbordes que está trasladando su trasero hacia las moras. No es así. Mario Desbordes fue clave para la aprobación del retiro del 10%. Se aseguró de que tuviéramos los votos, pero además que el gobierno hiciera el mayor ofertón posible. ¿Qué es lo que está diciendo Pamela Giles? Que hubo una negociación que nosotros no vimos, que lideró Mario Desbordes, en que en realidad estaba jugando por los dos lados, que él quería que se aprobara, pero no quería aparecer como que él lo estaba empujando, pero ya lo había hecho, obviamente, en términos públicos en la semana anterior. Estaba jugando dos bandas para conseguir beneficios de caerle bien a la izquierda, que es la debilidad típica de la gente de Chile Vamos, pero a la vez no quedar tan mal con el gobierno. Ese juego lo está demostrando, nos está iluminando Pamela Giles. Y lo segundo que también me parece que es un traidor a dos bandas, es el hashtag. Hashtag Desbordes traidor a dos bandas. Traicionó a su izquierda y traicionó al gobierno. Exactamente, porque... pero eso es lo que está diciendo Pamela Giles. Pamela Giles dijo, no, acá hubo un gallo operando por abajo para conseguir los votos, pero salir diciendo lo contrario. Y después hay otro tuit que también ilumina, pero desde la opacidad, ¿no es cierto? Es como que el faro, digamos, ilumina para afuera, pero cuando uno está en el faro no ve nada. Es de Natalia Castillo, que dice, le responde a un Twitter a Marcela Cubillo, le dice, le queda poco a la Constitución de Guzmán y al sistema AFP. ¿Por qué es importante este tuit? Porque demuestra que el objetivo de Natalia Castillo, que es el objetivo evidente de la izquierda, es que el tema de fondo no son las pensiones. El tema de fondo no es ayudar a la gente que lo está pasando mal, porque ellos saben que esto no lo hace. Saben que esto afecta las pensiones. El tema de fondo es cambiar el sistema de AFP por uno de reparto, que es lo que está diciendo acá, lo que yo entiendo, y cambiar la Constitución. Entonces, los objetivos acá no son mejorar, o no es la pandemia, no es nada, son objetivos políticos. Entonces, no es que yo crea que Natalia Castillo ni Pamela Giles sean luminosas, pero lo que sí creo es que nos muestran cuáles son las motivaciones, esas que no salen en la televisión y que no la van a poner en los canales de noticias día a la noche, son las que realmente están ocurriendo, son los intereses que tienen detrás. Fíjate que Roberto González nos pregunta, Gonzalo, Vanessa y Rojo, ¿los han encuestado en CADEM o conocen gente que sí está en CADEM manipulando la agenda y las votaciones? Mira, a mí no me han encuestado, no necesitan encuestarme para que la encuesta sea válida o no válida, si no tiene sesgo muestral es válida. Lo que a mí me preocupa de CADEM es que CADEM pudiera haber encontrado una manera de, en vez de levantar, recoger opinión, es poder generar opinión. Cuando uno hace una encuesta y pregunta, ¿a usted le gustaría trabajar por la misma plata 40 horas? Obviamente la respuesta va a ser que un 100% de la gente, no sé cómo votó como el 80%. La calidad de las preguntas que hace CADEM inducen a respuestas que generan opinión. Y generan opinión en los medios y generan una sensación ambiente. Entonces, cuando uno hace una encuesta sin sesgo muestral, pero la pregunta que hace está hecha de tal manera
que la respuesta evidentemente es obvia, que va y va a marcar la agenda, la pauta, va de alguna manera a pautear al presidente de la República, obviamente que CADEM en ese aspecto está haciendo un daño. Y creo que esta semana, no me recuerdo la pregunta, pero vi una de esas que tenía ese defecto, esa intencionalidad. Yo no estoy jugando la intención de CADEM, lo que estoy diciendo es que hay veces que hay preguntas que si uno las hace, el resultado es obvio y no por eso va a cambiar la prioridad de la gente. Yo quería decir otra cosa antes de pasar la palabra a Vanessa, es que siendo que todo esto es un daño tremendo al modelo que apoya, por ejemplo, Evópolis. Evópolis fue el único partido, con republicanos, los únicos partidos que ayer mantuvieron sus convicciones y por eso también para mí son luminosos hoy, porque todos sus parlamentarios rechazaron el tema del retiro de la AFP, pagando costos personales. Pero para mí a la vez siguen siendo Darth Vaders, porque ¿de dónde cresta van a sacar una constitución liberal en este ambiente? ¿Cuándo se van a dar cuenta estos pajaritos que están siendo el vagón de cola y los tontos útiles de la izquierda para lograr el objetivo que menciona el Rojo, desmantelar toda la institucionalidad chilena? Yo creo que ya basta de leceras, basta de tonterías, basta de pequeñeces, de egos gigantes, y debieran darse cuenta y reconocer su error, porque el apruebo a lo único que nos conduce es hacer primera estación Argentina, segunda estación Venezuela. Yo francamente estoy hiper pesimista, creo que vamos muy mal encaminados y creo que de esta nos pegaron la línea de flotación y ya veo que pasamos el punto de no retorno. Y la única manera de recuperar algo, de poder estivar este barco, es que la gente que estuvo por el apruebo ilusamente durante mucho tiempo y que tiene pensamientos de que quiere conservar la institucionalidad chilena, pero quiere hacerle cambio, se manifieste por el rechazo, porque es lo más saludable para Chile en estas condiciones. Vanessa. Sí, les traje un breve análisis que hizo Hernán Cheir en 2016 sobre cómo funcionaba lo que había antes de nuestras AFP. Esto está en el libro Las AFP en 100 preguntas y es muy interesante tenerlo a la vista porque ahí vemos de nuevo quiénes son los que se benefician con todos estos cambios. Así es que les voy a leer. En 1980 había en Chile 32 cajas de previsión, las que administraban más de 100 regímenes previsionales diferentes. Había cajas distintas para empleados particulares, públicos, periodistas, trabajadores bancarios, del salitre, de hipódromos, de la marina mercante y ferroviarios, entre otros. La gran mayoría de los trabajadores, 2/3 del total, debían adscribirse obligatoriamente en el servicio de seguro social y solo podían acceder a una pensión de vejez al cumplir los 65 años de edad los hombres que pudieran demostrar a lo menos 800 semanas de imposiciones, 15 años aproximadamente. Pero los empleados públicos y los que eran catalogados como empleados particulares tenían adicionalmente la opción de acceder a una pensión de antigüedad si exhibían 30 o 35 años de cotizaciones respectivamente. Y en el caso de los trabajadores bancarios, la pensión de vejez se podía alcanzar al cumplir 55 años de edad a los hombres. Los montos de las pensiones se calculaban generalmente como un porcentaje del salario promedio recibido durante los últimos años de trabajo. Por cierto, tanto el porcentaje como el número de años a considerar para calcular el promedio variaba entre las distintas cajas. En un contexto de esta naturaleza, no debería ser motivo de sorpresa que quienes estaban en la cumbre de la pirámide hayan sido los propios parlamentarios. Esto es como un cuento, ¿no? Quienes por el solo hecho de haber ejercido como tales podían acceder a un beneficio previsional. Las pensiones no estaban indexadas al IPC, no estaban expresadas en UF como es actualmente, lo cual en un contexto de inflación elevada como el que prevaleció históricamente en Chile se traducía en una fuerte erosión de su poder adquisitivo a través del tiempo. Les quería traer un poco eso en memoria para que sepan lo que significa un sistema de reparto. Después sigue analizando cómo el sistema de reparto empezaba a presentar en Chile las mismas fisuras que presenta en Europa, donde se está transitando hacia un sistema mixto, porque no se sostiene que muy pocos trabajadores sostengan a mucha gente que hoy día vive una vida mucho más larga de lo que era en el momento en que se crea que a los alemanes se les ocurren muy malas ideas. A los alemanes se les ocurre esta cuestión del sistema de pensiones de reparto y en realidad si nosotros queremos transitar hacia allá, mal le va a ir a nuestros viejitos, ¿no? De alguna forma lo que parece ser que hay que hacer ahora
al hablar de los Darth Vader, yo traía una distinción distinta de la de Rojo, que no es entre lo que uno hace o lo que uno proyecta, ilumina, y quién lo hace, digamos, sino que es entre maldad y genialidad. Acá hay unos genios del mal que son dignos de un aplauso triste y trágico, ¿no? Y yo quería mencionar a dos genios del mal. Quintana, quien dijo que hoy día ya tenemos un sistema parlamentario de facto, y nuestro amigo Jackson, que dijo que era inimaginable si es que no se aprobaba este 10%, el nivel de violencia que iba a resurgir en las calles, etc. La verdad es que hay gente que comete la banalidad del mal, que no lo hace porque tiene intención, como puede ser que alguien hoy día va por el apruebo mirando todo esto y teniendo claro de que estamos en un ambiente tan poco democrático, ¿no? Poco factible para un cambio institucional que devenga en un bien para los chilenos. Eso es un mal banal, uno podría decir, pero estos tipos son genios. Atria, que declaró que la Constitución estaba muerta y por lo tanto nadie la estaba violando. De ahí viene el señor Jackson a amenazar con la violencia de las calles, que no hay nada que yo creo que la gente le tenga más susto hoy día, en general, de Arica a Punta Arenas. Y de ahí viene nuestro amigo Quintana a decir que en realidad el presidente, por eso cuando tú dices, Gonzalo, que hemos tenido un muy mal liderazgo, etcétera, bueno, pero acá, según Quintana, eso sería razonable, porque nosotros lo que tenemos entonces es un parlamentarismo de facto. Ellos se han atribuido y se han arrogado el derecho de destruir a partir de pequeños grupos el país que teníamos, y nadie votó por ellos para que hicieran eso. Fíjate que así es, y por eso que yo decía al principio del programa que antes de llegar al plebiscito ya vamos a haber perdido gran parte de lo que se pretendía discutir en una constituyente. Si ya, según Quintana, estamos en un parlamentarismo de facto, es decir, el presidente de la República no tiene poder alguno, está solamente mirando. Si ya Marco Enrique Ominami le dijo que se dedicara a arbitrar y a ser un veedor de las próximas 20 elecciones que hay en Chile, pero que nombrara de ministra a la como Beatriz Sánchez, que nombrara de ministro a Jadwe. Si ya efectivamente el descontrol en el gobierno es tal que ni siquiera los parlamentarios de la coalición de Chile Vamos le hacen caso, quiere decir de que el presidente de la República es un florero. Ojalá le cambien el agua cada 2 días para que no huela mal, pero es un florero que va en una vía de descomposición bastante rápida, pero el problema es que este florero, cuando las flores se marchitan, las flores somos todos nosotros, y es el futuro y los sueños de todos nuestros hijos. Así que si esa agua se pudre y las flores se mueren, vamos nosotros a ser gran parte, vamos a ser partícipes de ese funeral. Hoy día es el funeral de las pensiones, partió el funeral del modelo liberal, modelo capitalista, y podemos que terminemos con la defunción de todas nuestras libertades individuales, y por lo tanto a todos estos banales que tú mencionas, Vanessa, a todos estos que están haciendo el buenismo de creer que vamos a lograr con el apruebo tener un mejor Chile, ya es como el último llamado, a decir, recapaciten, piensen, no sean tontos. Ya la izquierda, sin el plebiscito, está logrando todo lo que quieren. Imagínense cuánto más va a lograr si les dejamos la vía libre. Rojo. Nosotros, para ayudar a la clase media, perfectamente pudimos haber reducido los gastos del Estado en al menos 10 billones de dólares. Entre ellos, por ejemplo, los 400 millones de dólares que todos los años se le pasan a exonerados, como por ejemplo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Ahí en Fundación Nuevamente, uno de los columnistas, creo que se llama Manuel Prieto, explicaba que Adriana Muñoz salió de la universidad el año 71, trabajó 2 años en el gobierno de Allende, y cuando llegó otro gobierno la echó. Y resulta que hoy día ella, que ya recibe 9.300.000 pesos mensuales de sueldo, además recibe una pensión de exonerada, porque la echaron del trabajo. Recibe una pensión que es heredable y por toda su vida. A mí también me echaron del trabajo, me han echado del trabajo, y me han echado del gobierno también una vez. A mí nadie me entrega una pensión, ya nadie que está escuchando me entrega una pensión. Yo no entiendo por qué tenemos que darle una pensión a Adriana Muñoz, más allá de saber que hay 170.000 personas hoy día, después de 50 años del año 70, que siguen recibiendo pensiones.
O sea, imagínense el tamaño del Estado que debió haber existido en ese minuto para que todavía hayan vivo después de 50 años personas que ya estaban en edad de trabajar recibiendo las pensiones. Es evidente que al menos la mitad o mucho más de la mitad son falsos exonerados. El Briones no ha sido capaz de plantear reducir ni siquiera en un poco ese gasto. Hoy día el BID dice que solamente en falta de eficiencia, porque podríamos discutir qué funciones no tiene que hacer el Estado para achicarlo, solamente en grasa se gastan 5 billones de dólares. Entonces, el señor Briones no ha sido capaz de poner sobre la mesa la falta de eficiencia del Estado, que con eso podríamos salvar a toda la clase media porque sería del tamaño de la mitad, solamente la falta de eficiencia, de todo el paquete de ayuda para las empresas, para los desempleados, para la clase media, para todo. Entonces, efectivamente, Briones hizo un gran trabajo en la defensa de esta idea, y yo la valoro y creo que fue luminoso. Pero la gestión completa que ha hecho el gobierno a través del ministro Briones no es algo que yo pueda estar de acuerdo. Las medidas de reactivación que están proponiendo para que Chile vuelva a tener un sueldo permanente, para que esos escúcheme bien, 2.650.000 personas que están sin empleo, si sumamos los desempleados, el 1,1 millón de personas que dejaron de buscar trabajo porque no hay oportunidades, y las 600.000 personas que hoy día están con sus contratos suspendidos, no se va a reactivar la economía. ¿Y qué vamos a hacer con esas 2.650.000 familias? Probablemente en eso hay, no sé, 1,5 millones de familias que no van a tener empleo. Entonces, yo le quiero preguntar al ministro Briones, efectivamente le respeto el trabajo que hizo en esto, pero tenemos que poner de pie a Chile. Para eso tiene que sacar la grasa del Estado y reactivar la economía, y eso no lo están haciendo. Y tienen una responsabilidad porque saben perfectamente que las medidas que están planteando no van a reactivar la economía. Y mientras la gente del Estado, así como este señor, el secretario del Senado, que lo pillaron en un restaurante en San Miguel, sin mascarilla y atentando contra todas las normas, las normas sanitarias, que sigue ganando 17 millones de pesos mensuales, con coronavirus, con 3 millones, 2 millones, con la cantidad de desempleados que usted quiera, sigue ganándolo. Esa es la realidad del Estado y la realidad que ellos viven. Y mientras ellos no entiendan que tienen que reactivar la economía para que la gente no se muera de hambre literalmente, yo no puedo declararlo como luminoso. Ahora, mi Dark Lady del día, para avanzar en la discusión, es, a mi juicio, el señor Desbordes, porque él hizo una declaración, Gonzalo y Vanessa, que es insólita. Hoy día en la mañana, después de lo que pasó ayer, dice, debimos habernos alineado. Él se abstuvo, no estuvo en el gobierno. No era una buena medida para la ciudadanía. Entonces, y después Pamela Giles dice, no, pero si Mario Desbordes fue el que consiguió los votos. Y después el MAI dice, no era una buena medida, pero no entiendo. O sea, pero esto es una locura. Y quiero recordar algo, Rojo. Después del acuerdo para regalar o para generar ayuda por 12.000 millones de dólares, que era fácil, tú no necesitabas a la oposición para regalar ni 8.000, ni 9.000, ni 10.000, ni 12.000. No sé para qué fueron a sentarse a una mesa con la oposición para regalar plata. Eso es fácil, no requiere acuerdo. ¿Para qué darle crédito a la oposición? Bueno, 2 días después de haberse logrado ese acuerdo, de poder ir en ayuda con el ingreso familiar de emergencia y todo el resto de las ayudas que se entregaron por 12.000 millones de dólares, en la cual, no se te olvide, que el ministro Briones aceptó una cláusula, que el Estado no podía ahorrar más de 2.000 millones. O sea, el Estado se ponía un techo. O sea, en vez de haber dicho, ¿sabéis que estos 12.000, 6.000 los vamos a poner con ahorro estatal y 6.000 los vamos a poner con deuda? Con deuda. Los políticos se arreglaron los bigotes. Fíjate que ocurrieron cosas que fueron sorpresas, nos trae la vida. Bajaron los sueldos, cumplió el plazo la ADP, la Alta Dirección Pública, para bajar los sueldos del presidente en un 10% y de los parlamentarios en un 25% de los ministros, y salieron a flote. Se pudieron ver quiénes quedaban mejor pagados que los ministros, que los subsecretarios, que el presidente. Salió el papá de Diego Chalper. 8 millones, cerca de 8 millones de pesos. Entonces, cuando tú dices, uno de nuestros mejores parlamentarios tiene a su papá trabajando en el Estado, yo no quiero referirme a las capacidades técnicas porque eso no es el tema. El tema es que la señora del César tiene que hacerlo que parecerlo. Y uno empieza a darse cuenta, los familiares de los políticos que uno más admira de la derecha están enquistados en el aparato público. Y por eso han podido ponerse de acuerdo en que el Estado no lo tocan, al Estado que nos viola todos los santos días del año, porque habrán colusiones, 7 colusiones habrán habido en el pasado y fueron graves y todas las lamentamos, pero esta colusión permanente
que es diaria, donde nos viola el Estado todos los santos días, pidiéndonos más y más y más plata todo el tiempo, es para poder financiar transversalmente, desde el Frente Amplio hasta el último partido, salvo el republicano que no tiene participación en el gobierno, hasta la UDI, a gente que está hoy día enquistado en el aparato estatal, porque son parientes de. Entonces encuentro el colmo que en esta pasada, porque aquí la Tere Marinovich nos escribió un recado y dijo, oye, Evópolis fue el único partido, sí, efectivamente, fue el único partido con republicanos que ayer se cuadraron y no votaron a favor del 10%. Pero Evópolis ha hecho mucho daño en este país porque se ha preocupado solamente de temas que tienen que ver, que afectan a minorías, a la identidad de género, y se ha preocupado muy poco de los grandes temas nacionales, que son las grandes carencias de las mayorías. La gran clase media chilena ha sufrido como nunca en este gobierno, primero por el estallido social, que ellos decidieron cobardemente apoyar de violencia. De la violencia. Estallido de violencia. Y todavía no han cambiado de opinión y creen que este país le espera un esplendoroso futuro si gana la prueba. Así que para mí el Darth Vader sigue siendo Desborde, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, porque Desborde no puede jugar a dos bandas. Desborde, y eso iba yo al principio de mi comentario, a los 2 días de haberse firmado el acuerdo de dar 12.000 millones en ayuda, él metió la rueda, el fierro en la rueda de la bicicleta y pidió el retiro de los fondos de pensiones. Entonces él no puede venir a decir hoy día que en realidad era una mala idea y que no debieron haberla apoyado. Él la gestó, él se paseó por todos los medios de comunicación, él influyó en su bancada y él es el responsable del partido. Y por lo tanto hoy día no puede desentenderse. Y para mí, Desborde es lo más negro que hay en la política chilena en Chile Vamos. Sí, en Chile Vamos, porque por el otro lado tenemos a Girardi, pero... pero sí, yo quería agregar a eso. Yo no sé si Desborde sabe hacer las cosas de otro modo, que sea como ese, ¿se acuerdan ese futbolista que decía que no tenía por qué estar de acuerdo con lo que pensaba? Bueno, yo no creo que Desborde tenga otra forma de hacer política. Hay políticos, a ver, la izquierda normalmente lo que le pasa es que no entra en problemas consigo mismo cuando afirma los contrarios. Esto es rojo y esto mismo es negro. No les pasa lo que le pasa a la gente que abraza la racionalidad y el diálogo como modo de avanzar sus propuestas y democráticamente. Con esto estoy hablando de esa izquierda que en el fondo uno siempre se pregunta, pero ¿cómo? Porque esa es una mentalidad, más allá de si sea el presidente de RN o no lo sea, esa es una mentalidad, es la mentalidad del que no le importa, no le interesa, no siente que tenga que rendir cuentas ante nadie, lo hablábamos hoy día en la mañana respecto, por ejemplo, de Venezuela, y muchas veces que uno dice, pero ¿por qué no se están defendiendo ellos, en el caso de la izquierda real, ¿no? ¿Por qué no se defienden ellos de lo criminal que ha sido su ideología? ¿Con qué cara vienen a atacar al capitalismo, al libre mercado y a la democracia constitucional cuando ellos son la ideología que más muertos tiene a su haber en la historia de la humanidad? Pero es uno el que termina defendiéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cierta inocencia en la gente que cree que la racionalidad y la no contradicción tiene un valor. Tiene un valor en general para todos, no lo tiene para todos. Hay gente que se mueve en una tríada que es muy distinta. Es la tríada sagrada del sexo, la violencia y el poder. Son esas 3 cosas. Entonces son gente con la que tú no vas a poder dialogar. Y hoy día uno lo ve con todo el tema que ha saltado con la ESI, con la ley de garantías, con todo. Da lo mismo que los niños del Sename sigan sufriendo. Da lo mismo. Esto es avanzar un tipo de vida que se basa en esos 3 fundamentos sagrados de una nueva religión que ellos tienen. Y cierro con eso. Yo creo que no es esperable de explicarse de otro modo la forma en que actúa Desbordes. Él no tiene ningún problema con su conciencia con decir hoy día es blanco y esto mismo es negro, y al mismo tiempo, y decirlo, si se pudiera desdoblar, lo diría al mismo tiempo. No tendría problema, como una película de ciencia ficción, ¿me entiendes? Y por otro lado, cuando tú dices, Gonzalo, que yo ahí voy a defender de nuevo un poco la posición de ciertas personas dentro del gobierno, ¿por qué a integrar a la oposición cuando se trata de repartir plata? Porque ellos creen, desde su inocencia, que si integran a la oposición van a calmar a la calle. Ellos vivían en un oasis, ¿sí? Y de pronto saltaron todas las estructuras.
Ellos creen que en esta ley de Marx que dice que la democracia burguesa siempre va capturando los nuevos elementos que la tensionan y de alguna manera la soborna para que forme parte y así no emerja la violencia revolucionaria. Ellos se creen ese cuento. Esa es la manera que se tiene de apaciguar a los sectores más violentos. El punto es que esto viene siendo desde hace mucho tiempo, esto fue bajo los gobiernos de la Concertación también, yo se lo escuché decir a Vial en una conferencia que dio. Dijo, si nosotros apretamos acá, nos tienen amenazados con la violencia. Son décadas viviendo así, de estos pequeños grupos. Entonces, hay que tener eso siempre a la vista de por qué dentro del cálculo que hacen los actores a la hora de tomar decisiones. El punto es que están siendo extremadamente naif, porque no va a pasar eso. No van a poder capturarlo, esta cosa ya no da más. Y además, si revientan el modelo, 1000 días nos demoramos la última vez en terminar haciendo filas para... Yo siempre muestro mi cajita de fósforo, que es de la década del 70, 72, 73, cuando había escasez. El papá de una amiga mía juntó cajas de fósforo porque ya no había más, ¿no? El próximo trámite, ahora se va a ver la cosa en particular en la Comisión de Constitución y después va a volver a la sala para votar cada uno de los puntos de la ley, ¿no es cierto? Después pasa al Senado y en el Senado nuevamente tiene que votarse la idea de legislar. Y esa idea de legislar va a requerir, como bien decía Gonzalo, 3/5 de 43, que da 26. O sea, se requieren 26 votos para que esto siga. Y tienen 24. Exactamente. Bueno, ahí no sé cómo esté, ahí habría que mirarlo, puede que sí, pero evidentemente requieren votos de Chile Vamos. Entonces yo creo que después de lo que vieron que ocurrió, porque una de las cosas que ocurrió, Gonzalo y Vanessa, que estábamos discutiendo no hace un rato atrás, es que la bolsa de Chile se desplomó. Chile fue la peor bolsa del mundo el día de hoy, perdiendo casi 4 puntos. Esto fue peor o comparable con el día que se decretaron cuando se decretó que estábamos con problemas con la pandemia y empezaron a discutir las cuarentenas. Ese día la bolsa bajó tanto como hoy día. O sea, ese es el nivel al cual hoy día, hoy día el valor de todas las acciones en Chile bajó en un 4% en un día por una votación de primera instancia. Pero la esperanza es que en el Senado esto se pare. Y respecto a la generalidad de lo que está ocurriendo, para que los telepensantes que nos están viendo hoy día y no televidentes, como decía Vanessa, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero la gracia es que uno no sabe qué pescadores. Puede que la resolución de todo lo que está pasando hoy día, que es muy malo, a mi juicio, y creo que al juicio de todos los panelistas hoy día, termine siendo una salida buena, porque a río revuelto ganancia de pescadores, pero uno no sabe cuáles son los pescadores. Y puede ser que quienes finalmente terminen tomando las riendas de Chile sean personas que entiendan que el Estado de Derecho tiene que respetarse, las leyes tienen que respetarse y que la responsabilidad política, como decía el periodista Nicolás Vergara, tiene que seguirse y tenemos que tener un banco central que sea independiente, tenemos que tener ligas maestras que permitan dar un futuro y garantizarle a todo el mundo que Chile va a seguir creciendo como lo hicimos hasta antes de el gobierno Bachelet II, que fue a mi juicio ya el que finalmente termina por desplomar toda la trayectoria ascendente que tenía Chile. Así que un mensaje de esperanza para terminar, Gonzalo y Vanessa. Me parece. Vanessa Kaiser, cierra usted el programa porque ya estamos pasados la hora. Sí, yo quiero decirle a todo el mundo que es muy importante la participación política hoy día, más que nunca, aunque nos hayan desarmado nuestra estructura en la que se sostenía el modelo de éxito que ha llevado a Chile al mejor lugar en el que ha estado nunca en su historia en términos de calidad de vida. Bueno, ahora más que nunca hay que decirle a esa gente que la Constitución no está muerta, que lo que ellos han hecho no tiene legitimidad y por lo tanto no perdamos las ganas de seguir trabajando por el rechazo, por persuadir a las personas que no están entendiendo bien el escenario y el contexto de que en realidad lo mejor es rechazar, porque aunque ganase el apruebo, producto de todo el aparataje mediático que tiene a su favor, ¿no es cierto?, que prácticamente es todo, aunque ganase la prueba va a ser muy distinto si gana con un 10% de rechazo que si gana con un 30 o con un 40. Ahora recién hablamos de la CADEM, podemos verlo también en los canales de televisión. Normalmente lo que está pasando es que hay una sola voz. Sin embargo, somos muchos los que no tenemos voz. Y ese va a ser el momento de expresarla. Así que yo los llamo a no perder la fuerza y la convicción
y a seguir trabajando por el rechazo. Hagámoslo, vamos, juguémonosla, y por último, si es que al fin y al cabo gana la prueba, que ellos sepan que van a tener una parte importante de la población como límite a lo que ellos quieran avanzar dentro de una constituyente.